cuál es esa relación entre el libro y la ciudad, más allá de la historia, y cómo aparece Bogotá en esa aproximación que cada uno de ustedes tiene a los libros. Arranquemos contigo, Juan David. Bueno, Fernando, no, lo primero es gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con Rubén. Yo creo que la historia del libro y la ciudad es una historia consustancial, digamos, no se puede entender una cosa sin la otra. Es en la ciudad griega en donde de alguna manera hay una ambición de contar, ¿cierto? De abarcar con lo escrito las historias de sus héroes, las historias de sus habitantes, de su vida social, de la filosofía, por supuesto. Y eso trasciende a toda la historia. Evidentemente, la invención de la imprenta en el siglo XV crea, digamos, un acontecimiento que empieza con la Reforma, y eso va a hacer que el libro de alguna manera se convierta en un objeto de reproducción más masiva, básicamente para que la gente pudiera leer la Biblia ella misma. Según el protestantismo había que imprimir muchas Biblias, no se podía tener una sola Biblia. Y en ese sentido yo creo que a partir de ese momento los libros tienen una relación profunda con las ciudades. En el caso de Bogotá, la imprenta llega de una manera un poco tardía en comparación a América Latina, llega más o menos en 1700 y pico. Es una época ya bastante avanzada, la imprenta había sido descubierta o inventada hacía 2 siglos y medio, y sin embargo, a partir de ese acontecimiento también, que es la llegada de la imprenta aquí a Colombia, lo ha estudiado muy bien el profesor Renan Silva, historiador, quien ha investigado ese periodo de tiempo, pues empieza, digamos, la historia editorial, por decirlo de alguna manera, de la ciudad de Bogotá. Eso no quiere decir que no hubiera otro tipo de acercamientos a la escritura, al pensamiento, pero digamos la ciudad letrada y la ciudad inscrita en libros más o menos podría aparecer en ese momento a través de la imprenta. Ya se habían hecho, por supuesto, textos y libros sobre los viajes, los cronistas de Indias, Juan de Castellanos, por supuesto, pero digamos que esa sería un poco la primera relación que yo veo entre los libros y la ciudad. ¿Y cómo ha sido representada Bogotá? Bueno, pues desde entonces, desde las elegías de ilustres varones de Indias de Castellanos, o El Carnero de Rodríguez Freile, o la infinidad de textos que se empiezan a escribir en la Colombia ya independiente, que no solo están en libros, sino en bandos, en proclamas, en diversos materiales, por ejemplo, que están muy bien archivados en la Biblioteca Nacional de Colombia. Hay toda esa memoria bibliográfica de la que de alguna manera pues venimos todos y somos producto, creo, Rubén y yo, que nos dedicamos al oficio de hacer libros. Rubén. Sí, yo creo que lo que señala con tu pregunta esa relación que tú llamas inalienable, cambié la palabra que empleaste entre ciudad y escritura, que es la pregunta de Fernando, ¿no? ¿Por qué podría pensarse que hay una suerte de sinonimia entre ciudad, escritura y libros? Es decir, pareciera una realidad tan diversa, extensa, inabarcable como es la ciudad. Pero de otro lado el libro, que es tangible y que se puede contener en la mano. El libro contiene a la ciudad. El libro es el continente del contenido que es la ciudad. Y la ciudad es el lugar del debate, de la rebeldía, es el lugar para imaginar de otra manera el mundo, pero también para guardar memoria de ese mundo. Es una relación intelectual, porque la ambición de todos nosotros los seres humanos es la de perdurar. ¿Y cómo puedes perdurar? A través del lenguaje y a través de la escritura. Entonces la escritura y el libro se convierten, como tú bien lo decías, Juan David, a la pregunta de Fernando, la escritura se convierte en un extraño, mágico y enigmático, irracional e irracional protagonista de la vida urbana. Voy a decirlo porque yo siempre he afirmado como profesor que Bogotá empieza por una traducción, los derechos del hombre. Entonces allí hay una identidad de rebeldía y de definición de la identidad a través de un ejercicio como es la escritura. Después el adelantado
Gonzalo Jiménez de Quesada, era un hombre de letras, ¿verdad? Y creo que esa relación entre letras y espada señala a Colombia, de la manera como lo querramos imaginar. O sea, Bogotá es una ciudad de letras con la ambición de ser nombrada, no olvidada, pero también con una ambición muy, yo diría, belicista, en un buen sentido, ¿verdad? Y por último, creo que, para decirlo con Bogotá, Bogotá siempre ha sido perturbadora de los sentidos. Un libro perturba los sentidos, porque un libro destruye una imaginación y crea otra. En los años 20, a propósito de la introducción que hacía Fernando y esta breve historia que tú contabas, que está llena de pasión y aventura, los libros y la ciudad, entre 1920 y 1930, el centro de Bogotá, donde quedan ahora, creo que por la 12 todavía, las tipografías, había toda una red de librerías, la librería de Miguel Antonio Caro y sus herederos, que eran los libros clásicos, ortodoxos, como institucionales. Y estaban los libros de un catalán. Colombia es un país que acoge viajeros, somos hijos de viajeros, de navegantes, de nómadas, que era la del catalán, donde traían los libros de aventuras, los libros de Sue. Y entonces Bogotá tenía un comercio con los libros que narraban al hombre moderno, a la mujer moderna, que con artimañas, que con máscaras, que con subterfugios se reinventaban la vida. Entonces los libros, quisiera terminar allí, los libros hacen parte de la modernidad de la ciudad, reinventarse, ser otro, pensar de otra manera el mundo y la realidad.